empieza la historia de Cunduacán y ciertas partes del estado empiezan a ponernos los reflectores a nosotros, ¿no? Como productores agrícolas, pero principalmente como lugar de hombres ilustres, lugar de Yo personas historiadoras. de personas ilustres prefiero llamarles, Sí, bueno, sí, no de claro. hombres, de personas ilustres, ni de las personas, ni de los personajes, ni de las personas, de personas ilustres, porque ¿Cuántos has engloba todo. mencionado nada más ahorita, no? He mencionado 5, pero ahí tienes a maestro Antonio Suárez Hernández, un catedrático excepcional. Tienes a don Antonio Dios guarda, qué barbaridad. No hay mejor zapateo que el tigre, ma. Es icónico en Tabasco. Hasta la Cecilio fecha, ¿no? Cupido y mis blancas mariposas. Tan es así que la Casa de la Cultura del municipio Bueno, es lleva su parte, nombre. no. En la Casa de la Cultura sí lleva su nombre, Antonio Dios guarda. Entonces dice uno, es decir, yo he analizado, ¿esto se dio de manera accidental? No, se dio de manera totalmente espontánea. Claro. Totalmente espontánea. Y se sigue dando no más que con una terrible dispersión. ¿Cómo costó trabajo reconocer los méritos de Nicho Morales en Cunduacán? Cunduacán fue el último lugar de Tabasco que reconoció los méritos de Dionisio Morales. Y todavía había críticas que por qué el presidente, que si no conocía la obra de Dionisio Morales, lo había declarado hombre ilustre. Cosas que no tienen ningún sentido. Nicho Morales fue traducido a varios idiomas y quería un montón a Cunduacán, y donde quiera que estaba se sentía cunduacanense. ¿Cómo costó trabajo reconocer a Teodosio García Ruiz, que es más reconocido en Villahermosa que en Cunduacán? ¡Qué vergüenza, Dios! No, pues ni siquiera sus retratos los aplazaron ahí, sus retratos, en la Galería de Hombres Ilustres, ¿no? Entonces esa parte tenemos que dejarla con el propósito de que nuestros valores sigan haciendo lo suyo, que sí los hay, sin esperar que ocupar la galería de personas ilustres, pero correspondiendo a lo que generacionalmente hemos recibido en lo tocante a ser la Atenas de Tabasco. Así es. Bueno, licenciado Alberto, usted también ha sido una persona que le ha apostado mucho a la educación del municipio. Eh, ¿qué podría decirnos o qué podría platicarnos de esta dualidad que a veces hay en la sociedad de cómo era antes a cómo es ahora? 400 años después. Quizá no tantos 400, el tiempo que he vivido, mi primaria y lo que vivo ahora. Mi primaria, que terminó en el 58, muy práctica, muy aplicable, donde te habilitaban hasta para trapear el salón. Cuando un niño va a trapear el salón el día de hoy, hermano. Te habilitaban para que cuidaras el espacio del jardín que le tocaba al salón, para decorar el salón. Pero te llenaban de conceptos que parecían no tener sentido en ese momento. Gramática es el arte de hablar y escribir correctamente un idioma. Las partes de la gramática son analogía, sintaxis, prosodia y ortografía. Aritmética es la ciencia que estudia los números y las operaciones que se hacen con ellos. Las partes fundamentales de la aritmética son sumar, restar, multiplicar y dividir. No lo captábamos, pero pasado el tiempo lo aplicamos. ¿Entienden en qué consiste la educación? La educación es decir y es hacer. Si tienes educación, lo tienes que demostrar, sin poses. Si sabes, lo tienes que demostrar. ¿Qué te da la educación? Sabiduría. Demuéstralo. ¿Qué pasa? Que tenemos una vacante en la notaría. Solicitamos gente que pretendan trabajar, que quieran trabajar. Y llegan hombres o mujeres. Papeles, diplomas, maestrías, doctorados, licenciaturas, de todo un bonche de papeles. Les pones una prueba para que redacte y no redacta.
de 10, 8 no saben redactar. 8 no saben hablar. Eso es la educación. Convertir en papeles la educación. Vaya, qué cantidad de papeles. El niño está cargado de papeles. No. La educación tiene que salir del papel. Y luego, si tienes vocación, métete al tema educativo. Porque es más difícil educar a un niño que plantar un árbol. Es más difícil, una tarea muy complicada. José Martí dijo, hombres recogerá quien siembra escuelas. Qué bonito que estés sembrando personas, que saludes a alguien como ustedes. Qué bonito todo eso. Dice uno, es una tarea muy delicada. ¿Por qué tiene que ser el montón maestro que no tienen vocación? Y al lado van a estar comisionados en el sindicato para que no trabajen. Y vaya que si los obligan ya van a empezar a hacer plantones, como ha pasado en Oaxaca, que ha llegado a la Ciudad de México con la CEN, ¿sí? Dice uno, es increíble ver esa actitud de maestros encapuchados, destruyendo, golpeando al que sea, y les siguen pagando, como si fueran, decía una viejita, como si fueran valores entendidos, ¿no? Háganlo para que vean que esto es parte de la democracia. Lo que se sale de la regla no es parte de la democracia. Y el maestro debe ser ejemplo de educación, de comportamiento. Ese es un vacío que yo siento y lo lamento mucho porque no veo que ya se dé algo que contribuya a que esto empiece a mejorar, empiece a rescatarse. 400 años no han sido nada fáciles, con muchos cambios, con muchas personas que han dejado muchas huellas para este municipio. Y bueno, también queremos conocer un poco de la economía, ¿no? ¿Cómo fue que empezamos también a ser un sector económico aquí en el municipio y cómo empezó también el... Así es, yo quiero rescatar un poquito lo que decía anteriormente, nos estaba platicando de algunos poblados de aquí de este municipio. Por ejemplo, nos decía que tenían el significado de que lugar de hombres fuertes y demás y todo, pero cómo se llega a conjuntar todos estos lugares para poder llegar aquí a la cabecera municipal de Cunduacán y tratar de establecerla como el punto que abarcaba los sectores político, cultural, económico. ¿Cómo se llega a que la cabecera, valga la redundancia, sea el poder del municipio? Ahí les va. Cunduacán, desde que se trasladó del viejo Cunduacán, de la olla, donde viene su nombre, de la parte más baja de estos terrenos, sí tenía mucha influencia a su alrededor. Por eso, sin pelearse con Cimatán, que era poderoso, se lo atrajo. Sin pelearse con Cultipán, que era más pasivo, se lo atrajo. Y así fueron destacándose puntos poblacionales, ¿sí? Que se les dio el nombre, pues de acuerdo con con su característica. Pues yo en la primaria aprendí, los poblados eran Pechucalco, Guimán, Guante y Cúlico y punto. Ahorita hay más, ¿no? Hay más, están los centros integradores que son 10. Pero lo que tuvo Cunduacán fue el poder de atracción, el no dividir para vencer, el unir para lograr identidad. Por eso ya no se llamó Cimatán, que fue más de origen que Cunduacán. Ya no se llamó Cultiupa, que también es más viejo que Cunduacán. Pechucal, que es más viejo que Cunduacán. Huimán, Cúlico. Se le llamó Cunduacán. Y ahí se fueron creando figuras con el tiempo, como la figura del Estado, que nació a iniciativa de un presbítero de Cunduacán, de Pedro Ruiz de la Peña, que fue el que hizo la propuesta de que Tabasco fuera reconocido como tal, como Estado soberano, dependía de Yucatán. ¿Sí? Entonces, esta parte
esta parte se convirtió ya en municipio. Luego en Villa, cabecera municipal. Y luego el municipio, la cabecera municipal, la villa de Cunduacán. Luego la ciudad de Cunduacán como cabecera municipal. Y luego la integración, de la que se ha tenido no solamente información fidedigna y muy efectiva, sino logros que se sintieron a partir de que don Enrique González Pedrero, que fue un gobernante fuera de serie y que se le empieza a reconocer en Tabasco, del cual escribió un libro que se llama Enrique González Pedrero, Vivencias del Municipio, que lo presenté en el Centro Cultural de Villahermosa. Don Enrique González Pedrero creó en Tabasco 185 centros integradores. Más bien los aceptó. ¿Por qué? Porque la propuesta, yo era presidente municipal, disculpen por el yo, y ahí yo propuse 10 centros integradores para Cunduacán. Y así en cada lugar. Y vaya que esa palabra no desapareció. La ninguneó la parte oficial. Se reformaron leyes, le empezaron a llamar centros poblacionales por celos, hasta apenas hace 2 o 3 años que la ley de obras públicas rescata el lugar marginalmente la denominación centros integradores. Y ahora que se está poniendo en práctica en buena hora, que yo advierto, no necesitan ser más centros integradores con los que hay, pero que se cumpla la función, que de origen, que vaya que sí. ¿Cómo logró Rancho Nuevo el centro de salud en 1990 y tantos? A partir del centro integrador que lo apoyó todo, sin ningún celo, porque se crea la parroquia en Gregorio Méndez, porque se le reconoce como centro de atracción. Ah, no, pero es que don Enrique planeó, voy a hacer el mercado, voy a hacer el rastro, voy a hacer las escuelas y voy a hacer los medios de comunicación para que lleguen a esos servicios y el transporte sin regalarlo. Entonces, así fue como se fue creando la identidad de Cunduacán, por su capacidad de atracción desde que se trasladó de Pueblo Viejo a la orilla del río Banderas, entre los pueblos de Cimatán y Cucultipo. En medio se estableció lo que hoy es Ciudad de Cunduacán, municipio de Cunduacán, que son conceptos totalmente afines, no son conceptos peleados tampoco. Es la cabecera municipal.